Los judaizantes, estando en la iglesia de Galacia, ya habíamos escuchado, habíamos leído esto, había compartido con ustedes. Eran los hermanos judíos, pero que también habían aceptado a Jesús. Pero había algo en ellos. Ellos pensaban y ellos enseñaban que para que tu experiencia salvífica en Cristo fuese mejor, más fuerte, más vigorosa, los nuevos cristianos tenían que practicar ciertas ritos, ciertas normas, en breve, cumplir la ley. Y ellos enseñaban, si tú no cumples la ley, tu experiencia no es buena. Tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar las fiestas, tú tienes que mirar las cosas que haces, los ritos, para que entonces tú puedas ser salvo. O sea, aceptaste a Jesús, pero eso no es suficiente. Tú tienes que hacer esto. Esa era la enseñanza de los judíos, los judaizantes. De paso, ese era y es al día de hoy un falso evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos, conozcamos, comprendamos en qué evangelio estoy viviendo y practico y enseño. ¿Es el evangelio de Cristo o es el evangelio de los judíos? Eso es importante. ¿Y por qué es más importante aún? Porque de acuerdo a Gálatas, de acuerdo a Pablo, los que practican el legalismo dice que se desligan de Cristo. ¿Quién se quiere desligar de Cristo? Nadie. Y él agrega, si practicas el legalismo, de nada te va a aprovechar Cristo. Es serio, ¿verdad? Y él continúa y sigue diciendo, no solamente te vas a desligar, no solamente de nada te va a aprovechar Cristo, sino que también caerás de la gracia. ¿Se da cuenta? ¿Cuán dañino es el legalismo? Abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 en adelante. Y ojalá y deseo de corazón, ¿verdad?, que puedan captar la línea de pensamiento que estoy tratando de compartir con ustedes. Hermanos, no es mi intención abolir las normas de la iglesia, no. Yo creo que las normas de la iglesia son buenas, las necesitamos, y les dije en un momento, todas las instituciones tienen normas, ¿verdad? Usted entra a un trabajo y no le permiten trabajar si es comida con las uñas largas. Las personas que tienen cabello facial tienen que estar muy bien recortado, muy bien trained, como le dicen, y tiene que estar cubierto. Esas son normas, son reglas. Pero sería lógico que yo les dijera a ustedes que si su barba no está bien recortada, no se va a salvar, ¿verdad? Ese es hacer mal uso de las reglas. Las reglas son buenas, pero no para salvación. Y el apóstol Pablo, ese es el problema que existe en Galacia. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y a los judaizantes de una manera muy dura, enérgica, y en el poder del Espíritu les dice: manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. O sea, ustedes ya fueron liberados de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Los gentiles habían sido liberados del paganismo, de la adoración a los ídolos. Pero ahora vienen los judaizantes y les dicen: ahora tienes que guardar la ley. Nuevamente los están haciendo esclavos. Y dice Pablo: no, tú fuiste liberado de eso. Y cuando me estoy refiriendo a la ley, no me refiero a la ley moral, aunque en parte voy a hablar de eso.
Me refiero a la ley ceremonial. La ley moral tiene su lugar, pero tampoco es para salvación. No pensemos que porque guardamos los mandamientos nos vamos a salvar. La salvación no está en guardar los mandamientos. Ese es el error más grande. Pablo sigue diciendo: yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, ¿qué dice? O sea, si tú practicas la circuncisión como parte de la ley ceremonial, como algo, como una regla, una norma para salvarte, dice, ¿qué dice? De nada te va a aprovechar Cristo. Y continúa diciendo, otra vez declaro, que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley demandaba, y lo hemos oído, o guardas todo o no guardas nada. ¿Cómo es eso? Si ofendes en uno, ¿qué dice? Ya ofendiste en todo. Y en cuanto a la ley ceremonial, era igual. Tenían que practicar todos los ritos para que les fuera válido y les contara. Y Pablo les dice, si tú te quieres circuncidar, déjame decirte que entonces ahora vas a tener que cumplir no solamente eso, sino todo lo demás. Y ese era el problema que tenían los judíos. Y por eso Pedro, en el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, ustedes recordarán cuando se juntaron, les dijo, ¿por qué les pedimos a nuestros hermanos gentiles que hagan lo que ni siquiera nosotros podemos hacer? Y ese es el punto que Pablo le está diciendo. Si ustedes se circuncidan, ustedes van a tener que hacer no solo eso, van a tener que hacer todo lo demás. Porque si no lo cumples, entonces estás maldito. ¿Por qué? Porque te estás intentando salvar por la ley. Y sigue diciendo versículo 4, los que procuráis justificaros por la ley, ¿qué dice? ¿Sean qué? Hermanos, ¿quién es la salvación? ¿Quién es la salvación? Es Cristo. Y si Cristo es la salvación y me separo de la salvación, ¿cómo estoy? Estoy perdido. ¿Pero qué hace que me separe de la salvación? El querer justificarme por la ley. El querer decir, yo voy a guardar la ley para salvarme. Entonces te desligas de Cristo. Te separas de Cristo. Te separas de la persona salvación, que es Jesús. Sigue diciendo, los que procuráis justificaros por la ley, os habéis desligado de Cristo. ¿Qué más dice? ¿Habéis caído de dónde? De la gracia. Hermanos, caer de la gracia es rechazar la salvación y rechazar el poder de Dios para salvarme. Es decir, yo me puedo salvar a mí mismo. Pregunto, ¿podemos salvarnos a nosotros mismos? No podemos. Versículo 5, pero nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia que viene. ¿Cómo? Por la fe. La esperanza de la justicia, hermanos, Pablo se está refiriendo a la santificación. La palabra de Dios dice en Romanos, mismo Pablo dice que sin santidad ninguno verá a Dios. Pero Pablo dice, nosotros la guardamos por la esperanza, ¿por medio de la qué? De la fe. En otras palabras, todo está en Cristo. Y todo es en Cristo. Ustedes van a escuchar al apóstol Pablo siempre decir, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Juan 15:5 dice, y sin mí nada podéis hacer. Y toda la vida cristiana está en Cristo. La salvación está en Cristo, la santidad está en Cristo y la victoria está en Cristo. No está en la ley. No está en lo que tú o yo podamos hacer. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es que la ley que obra por el amor. Y ahí voy a llegar en un instante.
Sigue diciendo, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo le está hablando a los Gálatas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, esto no viene de mí ni viene de Dios. Esto viene de alguien más. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de legalismo, hermanos, un poco de pecado hace que se corrompa todo. Sigue diciendo, versículo 10, confío en el Señor que no pensaréis de otro modo. El que os perturba llevará al juicio quien quiera que sea. Ahora, mire usted cuán feo o cuán despreciable es o era el legalismo para Pablo, al grado de llegar a decir estas palabras. Dice el versículo 11, hermanos, si yo estuviera aún predicando la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque predicaba a Cristo, no predicaba la circuncisión, por lo tanto lo perseguían. En ese caso se habría eliminado el escándalo de la cruz. Ojalá que los que os perturben, ¿qué? Alguna versión dice diferente. ¿Cómo dice? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el tiempo de Pablo, algunas culturas y algunas religiones paganas, los sacerdotes que se dedicaban al servicio de su Dios, literalmente se cortaban, se hacían eunucos, se castraban, hermanos. Esa es la palabra perfecta, correcta. Y dice el apóstol Pablo, si estos que quieren circuncidarlos, ojalá que ellos queden también. Se están practicando lo mismo que hacen allá los otros. Salvación por obras. Salvación por obras. Así, cuán serio es que Pablo considera el legalismo. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados ¿a qué? A ser libres. Porque Cristo nos liberó. Porque Cristo nos dijo, tú no tienes que cumplir ciertos requisitos para que yo te salve. Y uno dice, hermano, ¿qué está diciendo? Hermanos, es que ese es el Evangelio. La salvación es por gracia. Las obras y las normas tienen su lugar, pero no son para salvación. Nunca lo fueron y nunca lo serán. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne. Aquí Pablo nos da un tope y nos dice, no confunda la libertad con el libertinaje, que eso es lo que algunos de nosotros a veces caemos cuando despertamos del legalismo. Cuando decimos, es que todo el tiempo he vivido así, ahora me voy a destapar. O como dicen algunos, se salen del closet. Y entonces caen en el otro extremo. Ese también es un engaño del diablo. Ahí es donde el diablo quiere tener a las personas. En un extremo el legalista y el otro extremo el liberal, el libertinaje. Ninguno de los dos es bueno. Ninguno de los dos es bueno. Es un evangelio centrado en Cristo. Y todo depende de Cristo. Por eso dice, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino ¿qué? Sino servíos con amor los unos a los otros. Ahora, note usted esto, que vivir en la carne, Pablo lo equipara al legalismo igual. O sea, ser legalista, de acuerdo a Gálatas, es también ser carnal. Lo contrario de no ser legalista es vivir en la gracia, es vivir en el Espíritu. Por eso nos dice adelante los resultados de vivir en la carne y de vivir en el Espíritu. Dice en el versículo
19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya les previne, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Así que el legalismo es andar también en la carne, porque se ven esas cosas en las personas que practican o viven el legalismo. Pero las personas que viven en la gracia, se ve lo otro, el resultado de vivir en el Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Hermanos, hoy no practicamos los ritos que practicaban los judíos, pero muchos de nosotros vivimos todavía en cadenas, todavía somos esclavos, todavía queremos judaizar hasta cierto grado. Algunos resultados o actitudes de un legalismo, les voy a leer en breve. ¿Qué es lo que cree el legalista en cuanto a la salvación y en cuanto al crecimiento, al pecado? Los legalistas enseñan, hermanos, yo fui uno de ellos, me confieso culpable, enseñaba que Jesús nos salva de nuestros pecados, pero Jesús no nos salva en nuestros pecados. Hermanos, piense eso. Estamos diciendo que cuando nosotros llegamos a Jesús, Jesús nos salva, pero llegamos a creer que una vez que nos salvó, yo tengo que ser perfecto. Y creemos que como cometí un pecado, entonces ya perdí la salvación. Por eso decimos, no nos salvan nuestros pecados. Hermanos, el ejemplo más grande es Pedro. ¿Cuántos errores cometió Pedro durante su tiempo que estuvo con Jesús? Pregunto, ¿perdió la salvación Pedro? No. Es después de que Jesús ascendió al cielo, ¿Pedro se equivocó o ya no? ¿O sí? El mismo apóstol narra cuando Pablo, ¿qué le dice? ¿Eres un qué? Hipócrita. ¿Y por eso Pedro perdió la salvación? No. O sea, el legalista tiene una idea equivocada de lo que es la salvación y de lo que es el pecado. No, hermano, si tú te entregaste a Cristo y te equivocaste, cometiste un pecado, no has perdido tu salvación. La única manera de perder la salvación es que tú rechaces. Y lo hemos escuchado varias veces del pastor que nos ha estado enseñando, que voluntariamente tú niegues y digas, no quiero, no deseo, y consistentemente tú le cierras la puerta al Espíritu Santo. Entonces sí estás en riesgo de perder la salvación. Pero de otra manera no. Pero el legalista piensa que, oh, te equivocaste, ya perdiste la salvación, ya estás perdido. Ese es un evangelio falso. Ese no es el evangelio de Cristo. Segunda, el legalista piensa y tiene la idea de que el pecado tiene que ver con lo que hacemos, mas no con lo que somos. Ejemplo, los pecados que son visibles, decimos que esa persona es pecadora, está haciendo eso, está haciendo lo otro. Pero aquella persona que la vemos que no quiebra ni un plato, y decimos, él no es pecador. ¿Y tú cómo sabes qué hay en el corazón de él? Si la Biblia dice que engañoso es el corazón. Entonces el pecado no tiene que ver con lo que hacemos. El pecado, lo que hacemos es un resultado de lo que hay en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo, porque de adentro del corazón vienen ¿qué? Todas las perdiciones. Entonces el legalista piensa que el pecado es lo que hace. Está diciendo que esa persona
nació pura, es pura y no se contaminó en su corazón hasta que pecó. ¿Eso es cierto? No es cierto. La palabra de Dios dice que desde que nacemos ya pecadores. ¿Qué otra definición, qué otro resultado? Una definición conductista de la perfección. Bueno, pues si lo correcto es hacer esto, pues hagamos solamente esto. Y entonces el legalista se concentra en la acción buena. Tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, eso, aquello. Y lo que está diciendo es que puede ser perfecto. Pregunto, ¿puede una persona nunca pecar? Entonces es una mentira, porque está diciendo que es impecable. Y de acuerdo a 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 al 9 dice: nos engañamos y decimos que no somos pecadores y hacemos mentiroso a Dios, porque si somos pecadores. Cuarta, el legalista tiene una obsesión con las normas, especialmente con el estilo de vida, especialmente con la dieta, o si no es vegetariano no se va a salvar. ¿En qué parte de la Biblia dijo eso? El reino de los cielos no es comida ni bebida, dijo el apóstol Pablo. O porque viste de esa manera, está perdido. Hermanos, yo confieso que yo fui un legalista y Dios me está cambiando para no ser legalista. Pero juzgamos la experiencia de otros, su experiencia religiosa, por la manera como visten y se comportan. Hermanos, eso es de Él y Dios. Es de Dios y de Él y de Dios. El legalista usa la Biblia como un libro de reglas. Y son buenas las reglas, ya lo dije. Pero el legalista tiene un problema y le voy a decir por qué. A veces hemos escuchado, y nosotros mismos lo hemos dicho: ¿cómo quisiera que Dios me hablara y me dijera qué hacer? ¿No? ¿No es cierto? El legalista tiene que decirle exactamente qué hacer y qué no hacer, porque si lo ponen en medio no sabe para dónde ir. Tiene dificultad para tomar decisiones morales. Y un ejemplo les voy a dar cuando el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: pregunto, ¿es lícito sanar en sábado? ¿Sí? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Y qué hicieron ellos? Pues que la ley dice que no tienes que hacer nada. Por lo tanto, a la persona dejaban que se muriera. ¿Se da cuenta? El legalista no puede pensar. No, allí dice y ahí esto tiene que hacerse. Recuerdo una vez una persona que me dijo que estaba muriendo no muriendo, tuvieron que pasar un río en el Amazonas y el agua estaba congelada y fue un gran trecho. Le llegó hasta acá. Cuando salió de aquel lado, que tardaron un buen rato, se estaba muriendo, estaba congelando. Y le sacó el indio, le dijo: ten. ¿Qué era? ¿Sabe qué era? Era licor local, alcohol. ¿Sabe lo que hace el alcohol, verdad? En el cuerpo. Pero el legalista dice: oh no, yo mejor me muero. Sí, hermanos, el legalista sí piensa, porque para él es más importante las reglas que las personas. Y para Jesús son más importantes ¿quiénes? Las personas. Por eso los fariseos se enojaban tanto con Jesús y decían a los discípulos: es que tu maestro mira con quién come. ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué dijo Jesús? Porque yo vine a ¿qué? A buscar y a salvar a los perdidos. Los sanos no necesitan doctor, y por lo visto tú te crees sano, pero estás más perdido. No más que el problema es que no lo sabes.
Ese es el problema del legalista, que está perdido pero no lo sabe, que está en pecado pero no lo sabe. ¿Entonces se da cuenta por qué es tan malo el legalismo? Porque es un veneno que entra lentamente y es como un cáncer que se riega en la persona, y si esa persona lo comparte con otra persona y otra persona, ahora se riega ¿en dónde? En la iglesia. Por eso Pablo tuvo que escribir esa carta a los Gálatas, porque eso estaba pasando. Varios de los Gálatas estaban cediendo a las insinuaciones y enseñanzas de los judaizantes, y Pablo les dijo: ¿quién los fascinó? Si ustedes iban bien, corrían bien, pero ahora te quieres salvar por las obras de la ley. Te pregunto, ¿recibiste el Espíritu por obedecer, por las obras de la ley, o por haber creído con fe? Otro problema del legalista es de que convertíamos, me incluyo, declaraciones de la Biblia que eran de su tiempo, de su momento, culturales, las utilizamos para nuestros días. Y no solamente los escritos, la escritura, la palabra de Dios, sino que también los escritos de la hermana White. La hermana White dijo que era un pecado el que se comprara una bicicleta. Pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen una bicicleta en su casa? Ya tienen un pecado. ¿Cuántos de ustedes les crece la barba? Los hombres. Si te la recortaste, ya estás en pecado, porque la Biblia dice que no te debes de cortar la barba. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? O sea, Dios dio instrucciones al pueblo, pero tenían que ver con su localidad. Algunas cosas. Otras no han pasado, siguen todavía, porque son leyes civiles. Son leyes que invitan a la persona a practicar la bondad. Como una de esas, si en el camino te encuentras el caballo o el burro de tu enemigo y lo encuentras tirado, no te pasarás de largo, sino que irás y lo levantarás y lo sanarás. Eso es algo bueno que hay que hacer. Pero el legalista toma exactamente lo que hay allí y dice: no, es que así es y así tiene que hacerse. No ha entendido todavía. Convierte también las preferencias personales en normas morales. A mí me gusta el café con poquita azúcar, y todos los que tomen con mucho azúcar son pecadores. ¿En qué parte de la Biblia dijo eso? Esa es tu preferencia, tuya. Pero no hagas de tu preferencia una regla para todos, o querer decir que si no lo hacen están en pecado. Pero el legalista así piensa, así actúa, porque su obsesión son las normas, las reglas. Todo tiene que estar bien. El legalista piensa que solamente hay una manera de hacer las cosas, y si no se hace así, está mal. Y se enfurece o se enoja cuando no están de acuerdo con él. Y luego, si es en la iglesia, que la iglesia la mayoría vota en un no contra lo que él o ella dijo, dice: esta iglesia está perdida. Sí, está en apostasía, dicen. El legalista así piensa. Y lo último, el legalista desea inconscientemente tener control. Hermanos, yo me declaro culpable. El legalista, si él no tiene el control, él no se siente bien. Tiene que tener control. ¿Cómo lo expresa? Con la crítica, la intimidación. Si haces eso te vas a perder, ya estás perdida.
criticando. Pero él dice, no, no critico, lo estoy ayudando. O sea, él no critica, ella no critica. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, capítulo 6? ¿Qué dijo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que mides, con esa te van a medir. ¿Se da cuenta? Y un poquito más, dice la hermana Luisa. El legalista tiene un sentimiento de responsabilidad personal. Yo soy responsable de lo que hace mi hija, de lo que hace mi hijo. Hermanos, sí, como padres somos responsables hasta cierta edad de nuestros hijos. Pero les puse un ejemplo hace muchísimo tiempo. Al hijo, cuando es pequeño, le decimos, vente, vámonos. Y el hijo está chiquito y que se agarra la mano de papá, mamá y se va. Tiene 2, 3, 5 añitos. Pero cuando el niño ya llega a la edad de los 7, 8, 9, 10 años, y papi, ¿a dónde vamos? Vamos a ir allá. No, yo no quiero ir. Mira, allá va a haber juguetes, juegos, te la vas a pasar bien. Ah, ok, sí voy. Se lo lleva. Pero llega ese niño a la edad de 14, 15 años. Vamos a Chuck E. Cheese. ¿No es eso? Vamos, mira, tus primos están allí. Y entonces piensa el niño, los primos, sí, tiene tiempo que no estaba con ellos. Vamos a irnos por allí, al parque o algo. Ok, vamos. Y se lo lleva. Pero llega un momento en que ya crece el niño a los 17, 18 años, 20 años, 22 años, 25 años. Vamos para ver a los primos. Que los primos allá hay su business. Ya no. Entonces, ¿cómo los llevas? Mi hijo, fíjate que está tu tía allí y tiene muchas ganas de verte. El otro día dice que te soñó. Tu abuelita te quiere ver. Quiere platicar contigo. ¿Quieres ir a ver a tu abuelita? Sí, tiene tiempo que no la veo. Vamos. Imagínense que a un joven de los 25 años le decimos como a un niño de 5 o 6 años, vente, vámonos. ¿Qué le va a decir? El legalista todavía sigue siendo el niño de 5 o 6 años. Como los caballos que les ponen las... No ve. Tiene un sentimiento de responsabilidad y se siente responsable por la moralidad de otros. Y a veces dentro de la iglesia el legalista se siente responsable por la moralidad de la iglesia también. Y dice, yo hice algo malo. Por eso la iglesia está como está. Por eso mis hijas hacen lo que hacen. Pero sus hijas tienen 25 años. ¿Acaso no tienen poder de elección? Claro que sí. Pero el legalista se siente responsable. Tienes responsabilidad de enseñar y educar a tus hijos en el camino del bien. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero tú no puedes controlar a tus hijos. Y el legalista trata de controlarlos. Te siente responsable. Y el legalista juega a ser Dios. ¿Juega a ser Dios? Sí, porque dice, eso está mal, eso está mal, eso está mal. ¿Sí? ¿Y qué dijo Santiago? El que juzga, ¿qué? Juzga la ley. Y se sienta en el trono de Dios. Eso no te corresponde a ti. Tú no eres Dios. Pero el legalista se pone en el lugar de Dios. Y lo más terrible para el legalista, donde ahí sí acaba, es cuando hace todas estas cosas en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, si es ella. Tú no leíste tu Biblia, tú estás mal, estás bien mal, tú no oraste, estás perdido.
quién te dijo a ti eso? ¿Tú acaso puedes ver el pensamiento? ¿Puedes leer el corazón? Y lo peor tantito es que a veces como padres damos un consejo y para darle fuerza, o una de dos, o usamos la Biblia o usamos ¿qué? La hermana Ellen White dijo. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás preparando a tus hijos para que se vayan de tu lado. Dos cosas van a suceder: o se van de la iglesia, se van de tu lado. Por eso algunos jóvenes no están en la iglesia, por la culpa de nosotros como padres legalistas. O se van de la casa. Y la segunda, que es peor que las otras, se hacen igualitos a ti, legalistas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de los fariseos? Ustedes recorren cielo, mar y tierra, ¿verdad? Para ser a un adepto, y después lo hacen 2 veces hijos del diablo. Eso es lo que pasa con el legalista. Si enseña a sus hijos y sus hijos sucumben ante la tentación de hacer eso, es que, hermanos, el legalismo es muy sutil. Todos nosotros practicamos el legalismo en alguna medida. Algunos más, otros menos, otros casi nada. Pero algunos están hasta arriba. Toda su vida han sido legalistas y han controlado a todo el mundo. Porque es natural, es de la naturaleza pecaminosa. Porque es normal quererse ver mejor que otros. Es normal querer ver y decir, yo estoy mejor que él. Mira, no, y ese es el anciano, el pastor. Juzgamos, criticamos. La hermanita, ¿ya viste cómo vino vestido? Ese es su estilo de vida de esa hermana, de ese hermano. No podemos juzgarla, no podemos juzgarlo. Yo me declaro culpable porque hice eso más de una vez. No podemos hacer eso. Como padres especialmente, no podemos controlar las decisiones de nuestros hijos. Y más cuando llegan a una edad. Lo más que podemos hacer por nuestros hijos es darles un consejo cuando nos lo piden. Papi, ¿cómo ves? Me quiero poner un arete, me quiero poner un tatuaje. Yo tengo mi criterio, yo tengo mi punto de vista, el mío. Hija, hijo, si tú me pides que yo quieres que yo te apruebe, no te voy a aprobar. Es tu decisión de Dios. Solo te hago una pregunta, ¿eso te va a hacer sentir mejor? ¿Te va a hacer ser más? ¿Vas a obtener algo, un beneficio? A eso se refería el apóstol Pablo cuando dice, escudriñarlo todo, míralo, retener lo bueno y rechaza lo malo. Si no te va a edificar, si no te va a acercar más a Dios, si no está creando algo en ti bueno, considéralo, probablemente no lo necesitas. Pero eso es lo más que puedo hacer yo como padre, ahora lo he entendido. No puedo controlar a mis hijos, a mis hijas, que ya están grandes. Pero a veces algunos de nosotros como padres los controlamos y los expulsamos de nuestro lado. Los expulsamos de la iglesia. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios. Hermanos, disculpen. Yo creo que debí haber cortado en 2. Romanos capítulo 5, versículo 5. Los resultados, hermanos, de vivir en la gracia. Dice versículo 5, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está, ¿cómo dice? Vertido en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, vivir en la gracia, andar en la gracia, es lo mismo que vivir en el Espíritu. Y cuando vivimos en la gracia y vivimos en el Espíritu, el amor de Dios se derrama en nosotros. Y entonces es más importante para nosotros las personas y no las reglas y no las normas. ¿Qué acaso no fue eso lo que enseñó Jesús? Claro. Ese es el Evangelio de Cristo. Y alguien dirá, hermano, y entonces si las normas y la obediencia, ¿dónde quedan?
Claro, tienen su lugar, pero no para salvación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, de aquellas personas que aman a Dios, que han aceptado la gracia, que han aceptado ese regalo tan hermoso. ¿Saben qué, hermanos? Como decía el canto del hermano Oscar, le voy a pedir que lo vuelva a cantar. Oscar, por favor. Señor, yo te amo tanto. Yo sin ti no soy nada. Que lo único que deseo es corresponder a tu amor. ¿Y sabe cómo corresponde el creyente que vive en la gracia? Corresponde amando a Dios y amando a sus hermanos. Y eso se manifiesta, hermanos, en un servicio a ellos. Cuando servimos a nuestros hermanos, servimos a Dios. Pero el legalista, el carnal, no, se sirve a él. A él, porque él está concentrado en las reglas. La experiencia del hombre y de la mujer que vive en la gracia está basada en Cristo. Cristo es todo para mí. Cristo es mi alegría. Cristo es mi felicidad. Hay un canto, un himno. Jesús, tú eres mi alegría. ¿Verdad? Tú eres. Ya no me sé lo demás. Hermanos, Cristo es el centro. El poder de Cristo. Pero el legalista, su experiencia está centrada en las normas, en la obediencia, en la ley. Y cuando exalta la ley, no exalta a Cristo. Entonces, ¿cómo nos van a conocer las personas? ¿Como legalistas? Porque a la iglesia adventista ya así la tienen. Un bonche de personas legalistas. Estás comiendo un puerco, te vas a perder. Yo no estoy diciendo que comamos puerco. No me malinterpreten. Que no podemos juzgar la experiencia espiritual de las personas por su estilo de vida. A mi parecer hay algunas cosas que no se deberían de hacer, pero esos son mi punto de vista, muy mío. Y no son para salvación. Lo más que puedo hacer por ti, hermano, hermana, es orar por ti. Y si tú me dices, hermano Julio, tengo un problema, ¿qué puedo hacer? Entonces me das la oportunidad de hablarte. Pero más de eso no. Igual también con mis hijos y mis hijas. Más de eso es legalismo. ¿Contestaron la hoja? ¿Quién la contestó? ¿Cuántos la contestaron? Solamente 1, 2, 3, 4. Entonces yo creo que todos ustedes o son legalistas o viven en la gracia. Contéstela. Contéstela. Sea sincero con usted. Solamente le digo una cosa. Entre más yes tenga, este es como el termómetro. Usted le pone el dedo al termómetro y a la vez y sube, ¿verdad? ¿Y qué dice? Usted está bien caliente. Okay. Entre más suba, dice que hay más legalismo. Entre más abajo, menos legalismo, pero hay cierto grado de legalismo. Quiero terminar, hermanos. Nuestra salvación, hermanos, debe estar basada en la persona de Jesús, en su gracia, en su poder. Nuestra relación con Él se acrecenta más en las cosas que hacemos con Él y para Él y por Él. Si venimos a la Santa Cena no es para quedar bien con nadie, es porque eso me ayuda a estar en una relación más estrecha con Él. Si doy estudios bíblicos es porque eso me ayuda, me fortalece, me da fuerzas. Si voy a hacer la obra misionera, qué bueno, porque ese es un don que el Señor puso en tu corazón, no es de todos. Pero sí, Dios puso algo y es el ministerio personal. Y el ministerio personal es que cada uno de nosotros, Dios espera que impartamos su amor a otros.
la persona que viene delante de ti, cerca de ti, tu amigo, tu compañero de trabajo, la persona extraña que nunca has conocido. Esa es una oportunidad que Dios te está dando para que puedas manifestar el amor de Dios. Ese es el ministerio personal. Y si Dios te permite, a lo mejor te va a dar la oportunidad de ganar esa alma para Cristo. En el poder de la gracia de Cristo más bien en la gracia de Cristo hay poder para transformar, para cambiar, moldear. El hombre viejo ya no es y ahora es una nueva criatura. Si ustedes leen Gálatas nuevamente, Gálatas capítulo 6, versículo 15. ¿Cómo lee? Alguien que lo lea, por favor. Gálatas 6, 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es que una nueva creación. ¿Quieres saber que vives en la gracia de Dios? Que estás en la gracia de Dios es cuando tu vida está siendo transformada. Cuando ya no criticas, cuando ya no juzgas, cuando estás venciendo ciertos malos hábitos, cuando mueres diariamente a ti. La gracia de Dios está obrando en ti, porque lo que importa es la nueva creación. Termino, hermanos. No te concentres en los frutos, porque te vas a frustrar. Concéntrate en el árbol. Y el árbol es Cristo. Por eso dijo él: yo soy la vid, vosotros son las ramas, y separados de mí nada podéis hacer. Te voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, y analízala. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, abundará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Se da cuenta? Lo que Cristo está diciendo es que entre más unidos estemos a Él y en su gracia, tu obediencia será natural, no será forzada. No estarás buscando obedecer para salvarte, no estarás buscando cumplir ciertas normas para salvarte, no. Es porque te agrada hacerlo, porque nace de ti, porque la gracia está en ti y el poder de Dios te está transformando, te está cambiando. Yo te invito esta mañana: ¿qué eliges? Cristo está de un lado y te ofrece su gracia, su amor, y del otro lado está el partido judío. ¿Cuál eliges? Yo sé que ustedes eligen a Cristo, y Cristo tiene la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este último himno. Gracias,
Tal vez algunos de ustedes, como yo, al escuchar esto, créanme, cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije: Señor, ¿soy yo un legalista? Y le pedí a Dios: muéstrame, Señor, si yo soy un legalista. Hazme ver si con mis actitudes yo estoy alejando de mí a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Perdóname. Pido perdón, hermanos, a ustedes que tal vez en algún momento tuvieron que lidiar con una actitud de estas. Públicamente les pido perdón. Y yo les invito a que ustedes vayan a Dios y le pidan en oración: Señor, ¿soy yo un legalista? ¿He sido un legalista? Y pídele que le muestre esas cosas específicas en las cuales usted a veces se comporta como legalista. Y pídele también que le dé el deseo de arrepentirse de eso. Y cuarto, pídale: Señor, no quiero ser un legalista. Y créanmelo, lo digo por experiencia, Dios le va a contestar y le va a mostrar. Porque al que no es legalista, Dios no le va a mostrar, pero al que sí es legalista, Dios le va a señalar. Hoy tal vez vuelve a primera llamada, tal vez después en un artículo, tal vez después en una canción, tal vez después en algún comentario de otro pastor, y Dios le va a estar hablando a usted si usted eleva esa oración. Vamos a orar. Señor eterno, hoy aprendemos, Señor, hoy entendemos que nuestra alegría, Señor, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo provienen de ti, provienen de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias por habernos dado ese regalo tan grande y maravilloso en su persona, porque Él es la gracia viva tuya. Deseamos, Señor, tener a Cristo, tenerte, Señor, en nuestros corazones. Yo te ruego que obres en nosotros, que tu amor se derrame en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que al tratar con nuestros semejantes, nuestra familia inmediata, estemos, Señor, más inclinados a ofrecer tu gracia y no la ley. Perdónanos por las veces que hemos fallado. Perdónanos porque reconocemos algunos que hemos sido legalistas, Señor. Perdónanos por haber lastimado el corazón de alguna persona, tu hijo o tu hija. Perdóname a mí. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta mañana, a mis hermanas. Muéstrales tu amor, tu cariño, que cuando se derramen ellos, no quedarán sin fruto. Gracias, mi Jesús. En tu bendito y santo nombre te lo pido. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, hermanos. Los hermanos de la Junta, escuché que era a las 3:30, creo que los jóvenes